Marcos capítulo 8, versículo 14. Leo en la Nueva Versión Internacional por si acaso se escucha un poquito diferente a la que tiene en sus manos o en su teléfono, en su tablet, en su equipo. Marcos 8, versículo 14, dice la poderosa palabra de Dios. Dice, a los discípulos se les había olvidado llevar comida. Ay, ay, alguien diga, ay. Se les había olvidado llevar comida y solo tenían un pan en la barca. Tengan cuidado, mira esto en el versículo 15. Tengan cuidado, les advirtió Jesús, ojo con la levadura de los fariseos y con la de Herodes. Ellos comentaban entre sí, en el versículo 16 dice, ellos comentaban entre sí, lo dice porque no tenemos pan. En otras palabras, Jesús nos está dando un palo. Jesús nos está dando un regaño. Lo dice porque no tenemos pan. Al darse cuenta de esto, Jesús les dijo, ¿por qué están hablando de que no tienen pan? ¿Todavía no ven ni entienden? Tienen la mente embotada. Es que tienen ojos, pero no ven, y oídos, pero no oyen. ¿Acaso no recuerdan cuando partí los 5 panes para los 5,000? ¿Cuántas canastas llenas de pedazos recogieron? Alguien diga conmigo 12. 12 respondieron ellos, porque recogieron al final de ese milagro de los panes y los peces. Recogieron 12 canastas llenas de panes y peces para ellos. Y cuando repartí los 7 panes para los 4,000, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogieron? Alguien diga conmigo 7. Versículo 21, cierro con este. Versículo 21 dice, entonces concluyó, ¿y todavía no entienden? Vamos a orar antes de sentarnos. Hoy, en esta parte 3 de la serie de mensajes Mentes Afiladas, hoy vamos a estar predicando bajo el tema La verdad que me hizo libre. Alguien diga conmigo, la verdad que me hizo libre. Cerramos nuestros ojos, Padre, te damos gracias. Te damos gracias por lo que tú estás haciendo en medio nuestro. Te damos gracias por lo que tú has comenzado a hacer, Señor, porque tú nos estabas esperando a nosotros en este lugar. Gracias te damos, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús, oh Dios eterno, oh fuente inagotable, te pedimos que tú derrames más sobre nosotros. Te pedimos que ahora durante la predicación de tu palabra seas tú ministrándonos a nosotros tus hijos. Te pedimos que seas tú hablándonos y revelándonos las verdades que nos van a ayudar a entender cómo tú eres, cómo tú nos ves a nosotros y cómo tú quieres que nosotros nos acerquemos a ti. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Y la iglesia dice, amén, amén. ¿Se pueden sentar? Gloria a Dios. Venimos de un par de semanas de cultos bien avivados, de mucho, así te dice el Señor, y mucha gritería, y mucha emoción, y mucha ánimo, mucha palabra de ánimo y todo eso. Pero yo creo en un Dios de balance, y nosotros acá en la iglesia amamos la palabra de Dios. Aquí una de las unciones fuertes es la unción del maestro, así que hoy venimos a enseñar. ¿Habrá alguien que ha venido a aprender? Amén, amén, amén. Quiero comenzar con un versículo clásico que voy a conectar con el mensaje. Quiero que vayan conmigo a Juan capítulo 8, versículo 31. Si vemos el título del mensaje, dice la verdad que me hizo libre. Y eso no es una frase inventada por el pastor Millán, eso es una frase sacada del texto bíblico. Vamos a verlo solamente a beneficio de conexión para ayudarnos a entender de lo que vamos a hablar. Mientras lo buscan, quiero explicarles también que siempre que yo hago una serie de mensajes, yo hago una lectura. Para aquellos que son visita, les voy explicando lo que hacemos, la dinámica de aquí los domingos. Aquí en el Centro Cristiano Alcanza, los domingos vamos llevando una secuencia de estudio bíblico en el que todas las semanas nosotros vamos estudiando un libro de la Biblia. Ahora mismo estamos en el Evangelio según Marcos y comenzamos desde el capítulo 1. La siguiente semana discutimos el capítulo 2, la siguiente semana el 3, la siguiente semana el 4. Hoy estamos en el capítulo 8. Así que muy probablemente la semana que viene, ¿cuál va a ser el capítulo? El 9, amén, gloria a Dios. Y cuando yo voy
haciendo el estudio, cuando yo voy haciendo mi estudio personal, antes de comenzar la serie de mensajes, yo hago una lectura del capítulo completo y voy identificando temas repetitivos, temas que se van repitiendo. Y cuando yo identifico en varios capítulos corridos de un libro de la Biblia que se repite un tema una y otra vez, yo veo que el Espíritu Santo está tratando de recalcar algo en nosotros. Yo creo que no hay casualidades. Alguien diga amén. Y no es lo mismo que Dios te diga algo una vez a que Dios te diga algo 2, 3, 4, 5 veces corrida. No es lo mismo cuando nosotros identificamos temas que se repiten a lo largo de las escrituras, y especialmente en el estilo de nosotros de estudio, que vamos llevando un capítulo desde el principio hasta el final. Cuando nosotros identificamos que hay temas que se van repitiendo, yo veo que hay algo que Dios quiere trabajar en nosotros. Y definitivamente yo creo que Dios habla a su iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Y en oración, en ayuno, en estudio de la palabra, cuando yo identifico que hay temas que se van repitiendo, me doy cuenta que hay algo que Dios quiere hablar a la iglesia. Aquí entonces comienzo una serie de mensajes en donde vamos a profundizar en este tema. Y ahora mismo estamos en una serie que se titula Mentes Afiladas. No quiero coger demasiado tiempo en esta explicación, pero como hay bastante gente nueva, quiero que entiendan lo que nosotros hacemos acá. Estamos en esta serie de mensajes titulada Mentes Afiladas. Alguien diga mentes afiladas. Y cada vez que yo hago una serie de mensajes, hay posiblemente 3, 4, 5 mensajes corridos. Hemos hecho series de mensajes de hasta 8 y 10 mensajes corridos. Pero siempre dentro de la serie hay un mensaje que es como emblemático. Es como el que más refuerza el principio. Y el mensaje de hoy posiblemente sea el mensaje emblemático de esta serie Mentes Afiladas. Sacamos este concepto de mentes afiladas de este texto, de cuando Jesús le dice a sus discípulos: ¿qué pasa con ustedes que no entienden lo que estoy tratando de explicarles? ¿Qué pasa con ustedes que tienen ojos pero no pueden ver? ¿Qué pasa con ustedes que tienen oídos pero parece que no escuchan? ¿Será que tienen las mentes embotadas? Jesús le habla de esta manera a sus discípulos. ¿Cuántos saben que Jesús a veces nos habla un poquito fuerte? Yo creo que se tiene que levantar una iglesia con un cuero un poquito más duro. Amén, amén. La iglesia de esta generación quiere un mensaje que no le incomode, quiere un mensaje que no le inquiete, quiere un mensaje que no le confronte. Pero Jesús le hablaba fuerte a sus discípulos. Y Jesús le dice: ¿qué pasa con ustedes? Parece que tienen las mentes embotadas. Y cuando yo escuché eso y Jesús repite esa misma frase en esos próximos capítulos, Él vuelve y repite esa misma frase otra vez, me di cuenta que Jesús está buscando una iglesia que no tenga su mente embotada. Jesús está buscando una iglesia with a sharp mind, con una mente afilada, con una mente que pueda atravesar a través de opiniones personales, una mente que pueda atravesar a través de mentalidades religiosas y que pueda recibir los principios del reino. Y yo he venido en este tiempo, Dios me ha puesto una asignación en mi corazón para afilar las mentes de la iglesia en este lugar, para afilar las mentes de la iglesia en este lugar, cortando a través de mentalidades religiosas, cortando a través de opiniones que nosotros podríamos tener acerca de cómo debería ser Dios, acerca de cómo debería ser la iglesia, acerca de cómo debería ser la fe. Y Jesús tratando de enseñarnos a nosotros cómo es el reino, y nosotros tratando de enseñarle a Jesús cómo debería ser la fe. Y está bueno ya de nosotros querer darle clases a Jesús, de Jesús estar tratando de hacer cosas en medio de su pueblo y nosotros tratando de impedírselo. Porque es que no, Jesús, las cosas no se hacen así. Aleluya. Así que estos mensajes vienen dirigidos para revelarnos algunos principios que son profundos, algunos principios que van a retar algunas de nuestras mentalidades, como lo que va a suceder hoy. Amén. Juan capítulo 8, versículo 31. Wow, como ha corrido el tiempo. Señor, ayúdame. Juan capítulo 8, versículo 31. Iglesia, ora por mí para que podamos salir de aquí antes del mediodía. Aleluya. Juan capítulo 8, versículo 31. Dice la palabra de Dios: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecieran en mi palabra, serían verdaderamente mis discípulos. Mira esto. Mira lo que dice. Si ustedes permanecieran en mi palabra,
serían verdaderamente mis discípulos. Nosotros lo tenemos al revés. Nosotros pensamos que si nosotros permanecemos en una doctrina, si nosotros permanecemos en una religión, si nosotros permanecemos haciendo rituales, seríamos entonces discípulos. Pero eso no es lo que dice Jesús. Jesús dice, si ustedes permanecieran en mi palabra. Yo oro para que despierte un hambre por la palabra de Dios en este lugar. Que se levante una iglesia que no se conforme con la palabra que se predica domingo tras domingo, sino una iglesia que se atreva a abrir las escrituras durante la semana. Una iglesia que diga, yo tengo hambre, y hoy es martes, yo tengo hambre espiritual y hoy es miércoles. Yo no voy a esperar hasta el domingo para que el pastor me dé de comer. Ya yo soy lo suficientemente grandecito como para servirme mi propio alimento espiritual. Yo puedo abrir mi propia Biblia, yo puedo buscar mi propia palabra, yo puedo hablar con Dios cara a cara, yo puedo buscar en las escrituras por mi propia cuenta. Y cuando nosotros hacemos eso y abrimos la Biblia durante la semana, tú sabes lo que va a ocurrir. Vamos a chocar con la palabra de Dios. Y si nosotros permanecemos en esta palabra con la cual nosotros chocamos cada vez que abrimos las escrituras, ahí dice Jesús que entonces verdaderamente van a ser mis discípulos. Versículo 32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Recuerdan el texto, ¿verdad? Recuerdan este versículo. Y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos. Porque es que esto es lo que hacemos en la iglesia. Jesús nos trata de enseñar algo y nosotros le refutamos. Mira lo que le hicieron los judíos en ese momento. Linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo es que tú dices que nosotros entonces vamos a ser libres? Mira cómo le refuta. Y Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Yo imagino, tú sabes, que eso tuvo que haber sido como un golpe bajo para ellos. Yo pensé que era libre. ¿Por qué yo pensé que era libre? Porque yo soy religioso. ¿Con quién está hablando Jesús aquí? Está hablando con los judíos que le estaban siguiendo. Y los judíos que le estaban siguiendo siempre habían estado en religión. Y de momento Jesús sale y les dice, si ustedes permanecieran en mi palabra, no en los rituales, que muchos de ellos se los inventaron ustedes. Agárrate porque vamos a profundizar en esto hoy. Muchos de estos rituales se los inventaron ustedes, pero si ustedes permanecieran en la palabra, ustedes entonces van a ser verdaderamente mis discípulos. Si permanecieran en mi palabra, si buscaran mi palabra, entonces van a ser libres. Ellos entonces le dijeron, pero si nosotros nunca hemos sido esclavos. Y Jesús les dijo, claro que sí. Porque es que aún siendo religioso, practicas el pecado. Eso tuvo que haber sido un golpe bajo para ellos, lo sentiste, ¿verdad? A mí me golpeó cuando yo lo leí por primera vez. A ellos les tuvo que haber golpeado y a nosotros nos tiene que golpear también. El hecho de que podríamos ser religiosos y estar perdidos en pecado. La religión sí puede cohabitar con el pecado. Ay, Dios mío, ayúdame. La religión sí puede cohabitar con el pecado. Pastor, ¿cómo es eso posible? Pero claro que sí. ¿Cuántas personas usted no conoce que son religiosos, que practican rituales, que hacen cosas supuestamente por Dios, pero sus vidas están completamente perdidas en pecado? Gente que tienen cuadros en sus paredes, que tienen estatuas en sus casas, que visten hasta con prendas religiosas y que enganchan prendas religiosas en el cristalito de su carro, porque voy por ti hoy, voy por ti. Pero sus vidas están, lo digo, un poquito. Porque cuando nosotros hablamos de estas cosas, hablamos de la otra religión, de la religión tradicional, de la cual salimos
la mayoría de los que estamos acá. Pero esto pasa aquí también. Porque pensamos que por cuanto venimos a la iglesia domingo tras domingo, pensamos que estamos bien delante de Dios. Yo fui a la, no, pero si yo voy a la iglesia, el pastor sabe quién yo soy. El pastor sabe quién yo soy. Pregúntale a mi pastor. ¿Tú crees que en el día del juicio tú le vas a poder decir eso al Señor? Señor, pero si yo iba a la iglesia, pregúntale a mi pastor, búscalo, él se llama Héctor Millán, pregúntale porque él sabe quién yo soy. Él sabe quién tú eres, pero yo no te conozco. ¿Por qué? Porque es que la fe va mucho más allá de una religión. La fe va mucho más allá de una doctrina. La fe va mucho más allá de un ritual. La fe va mucho más allá de una práctica que nosotros podríamos hacer. Entonces esto es una verdad. Aquí vamos recibiendo verdades. Esto es una verdad que tiene que comenzar a impactar nuestras vidas. Porque es posible, Jesús aquí le dijo a gente religiosa: ustedes están perdidos en sus pecados. Ustedes son esclavos del pecado. A gente religiosa. Es posible que yo sea religioso y mi vida esté en desorden delante de Dios. La verdad, cuando Jesús les compartió a ellos esta verdad les provocó a ellos un cambio de paradigma. Alguien diga conmigo: paradigma. ¿Qué es un paradigma, pastor? ¿Qué estás hablando? Un paradigma es un modelo que se debe seguir respecto a un tema en particular. Un paradigma, en sentido amplio, un paradigma es una teoría. Alguien diga conmigo: una teoría. Es una teoría, un conjunto de teorías que nos sirve de modelo para que nosotros lo sigamos para resolver ciertos problemas. Y esto es importante que nosotros lo entendamos porque nosotros vivimos según nuestras teorías. Yo tengo teorías sobre cómo yo debo criar a mis hijos. Y cómo yo crío a mis hijos está basado en información que yo he recibido previamente. Posiblemente información que yo recibí sobre cómo mis padres me criaron a mí. Información que yo recibí sobre cómo los padres de mis amigos los criaron a ellos. Información que yo recibí posiblemente en la escuela, posiblemente viendo a mis primos, posiblemente viendo amistades. Información que yo recibí, y en base a esa información yo entonces creo mis teorías. Y nosotros pensamos que lo estamos haciendo bien porque nosotros estamos conectando nuestro comportamiento con las teorías que hemos recibido. ¿Están conmigo? No es hasta que nuestros hijos llegan a la adolescencia, no es hasta que nuestros hijos llegan a la mayoría de edad que nosotros confirmamos si nuestros paradigmas que nos condujeron a nosotros a criar a nuestros hijos de cierta manera fueron correctos o incorrectos. Cuando ellos entonces comienzan a tomar sus propias decisiones, cuando ellos comienzan entonces a actuar conforme a su propia voluntad, ahí es donde yo pruebo la semilla que sembré. Si la semilla que sembré fue buena o no. Teorías, alguien diga conmigo: teorías. Estas teorías van formando en nosotros los paradigmas. Yo trato a mi esposa conforme a una teoría. Yo manejo mi matrimonio conforme a un paradigma matrimonial que yo tengo. ¿Cómo debe ser el matrimonio? ¿Cómo el esposo debe tratar a su esposa? Nosotros tenemos teorías sobre cómo manejar el dinero. Cómo yo manejo un presupuesto. Cómo yo gasto mi dinero. Cómo yo invierto. Si tengo inversiones o si no tengo inversiones. Estos son paradigmas. Si tengo gastos o si tengo inversiones, estos son paradigmas. Pero no voy a entrar en eso hoy. Teorías sobre cómo estar bien delante de Dios. Los judíos con los cuales Jesús estaba hablando ese día tenían su propio paradigma y ellos pensaban que estaban bien porque ellos estaban haciendo conforme a como se les había enseñado. Pero Jesús vino a impactarlos a ellos con una nueva verdad.
Y es que la fe, para usted acercarse a Dios, usted tiene que cambiar su enfoque. Usted tiene que cambiar su paradigma, porque es posible que usted esté haciendo unas cosas pensando que con eso usted está agradando a Dios, pero con eso usted no está agradando a Dios nada. Eso es una palabra hebrea. Nada. ¿Por qué? Porque para agradar a Dios necesitamos acercarnos a Él por medio del Logos, por medio de la palabra, por medio de Cristo. Y Cristo es el que nos revela a nosotros la palabra. El paradigma es como un mapa que nos guía. Un paradigma es un mapa que nos guía. Y quiero solamente para recalcar esto, quiero solamente utilizar algunos ejemplos para que podamos entender. Había un paradigma que era dominante para un tiempo específico en la historia de la humanidad. Y ese paradigma proponía que la tierra era plana. ¿Lo recuerdan? La tierra era plana. Todo el mundo pensaba que la tierra era plana. Y este paradigma, esta manera de pensar impactaba la ciencia, impactaba la sociedad, impactaba incluso la fe. Porque ellos, por cuanto se veían como el centro del universo, ellos pensaban que la tierra era plana y que el sol y las estrellas giraban alrededor de la tierra y por ende alrededor de nosotros como humanidad. Ellos pensaban que el ser humano era el centro de todo. De ahí surge el humanismo y todas estas teorías. Pero cuando cambia el paradigma, cuando se descubre que si yo sigo en este barquito, y yo sigo en este barquito cruzando este mar, y yo sigo cruzando este mar, lo que todo el mundo pensaba era que al ser plana la tierra, el agua de momento iba a bajar por un precipicio y mi barquito se iba a escogotar por ese precipicio. Pero si yo sigo este barquito y yo puedo descubrir que este mar no tiene un fin, que el fin de este mar no es un precipicio, sino que es nueva tierra. Allí les impactó el paradigma, allí cambió su paradigma con nueva información que recibieron y que impactó la ciencia, impactó la tecnología, impactó la industria de la aeronáutica, impactó definitivamente la fe. Porque nos damos cuenta que nosotros no somos el centro del universo. Nos damos cuenta que el sol, que podría representar Dios en esta analogía, Dios no gira alrededor de nosotros, sino que nosotros giramos alrededor de Dios. El ser humano no es el centro del universo, Cristo es el centro del universo, por cuanto todo fue creado por Él y sin Él nada hubiera sido formado. Él es el centro. De momento yo puedo salir de mi egocentrismo. De momento yo puedo salir de este sentido de individualidad en el que yo soy lo más grande y me doy cuenta que yo no soy lo más grande. Me doy cuenta que Cristo es lo más grande. Y la plenitud, el propósito y la felicidad yo lo voy a recibir en la medida en que yo ponga mi vida a girar alrededor de Cristo. Aleluya. Aleluya. En cuanto a nuestras interacciones sociales, es que estoy leyendo un libro que me está impactando de una manera impresionante con este tema. Imagínate un hombre que entra a un tren con niños pequeños. El hombre por la mañana entra en este tren con niños pequeños. Imagínate un subway. ¿Alguien ha estado en un subway? Posiblemente has visitado Nueva York o algo así. En los Estados Unidos hay este tipo de cosas. Usted se monta en ese tren y de momento entra este hombre con niños pequeños. Los niños están descontrolados. El hombre viene, se sienta, cierra sus ojos, se recuesta hacia atrás, cierra sus ojos y los hijos están corriendo para arriba y para abajo. Los hijos están descontrolados. Los hijos están gritando en el tren. Hay gente tratando de leer el periódico y los hijos están tratando de quitarle el periódico a los hijos, a la gente en el tren. ¿Cuál es nuestra reacción a este tipo de fenómenos? Coraje. ¿Cómo es posible que este señor no hace nada si ve a sus hijos que están descontrolados? La información que nosotros tenemos es que este es el padre de estos hijos. Este padre debería hacerse cargo de estos hijos. Y de momento yo me atrevo a acercarme a este señor y decirle: permiso, señor, ¿usted no se da cuenta que sus hijos están descontrolados? ¿Usted podría hacer algo al respecto? ¿Qué sucedería si de momento ese señor abre sus ojos y lo mira a usted y le dice: wow, es verdad, discúlpame?
Lo que pasa es que pasamos toda la noche en el hospital y la mamá de esos niños acaba de morir. Lo que acaba de ocurrir ahora mismo ha sido un cambio de paradigma. Porque usted, antes de conocer la información completa, tenía una opinión sobre la situación. Pero cuando recibió información nueva, su opinión por completo cambia. Por cuanto su pensamiento cambió, su actitud cambió. Por cuanto su actitud cambió, su comportamiento también cambiará. Ahora, en vez de querer regañar a este señor, chacho, déjame buscarte una botellita de agua, déjame darte un abrazo, déjame ver cómo te ayudo, qué puedo hacer por ti. Y tú me estás diciendo que la mamá de estos niños acaba de morir, ¿qué ustedes van a hacer? ¿Cómo los ayudo? Mira, yo voy a cancelar mis planes, yo me voy a ir con ustedes para ver cómo vamos a resolver esto, yo quiero ayudarlo. Cambia por completo mi comportamiento. ¿Por qué? Porque mi pensamiento cambió. Recibí un nuevo paradigma que ha impactado mi vida. El último ejemplo, y seguimos. Un barco, ¿se lo están gozando? ¿Alguien está siendo bendecido? Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Si se lo vas a dar, dáselo fuerte. Gloria a Dios. Dios es bueno. Esto es lo que hace la palabra de Dios en nuestras vidas. Y te voy a dar este último ejemplo para que tú puedas entender un poquito más profundamente el potencial de la palabra de Dios en nuestras vidas. El Navy tiene estos barcos que les llaman battleships. Son barcos de batalla, son barcos que tienen armas, tienen misiles, tienen armas pesadas. Y va este equipo militar en este barco del Navy de noche, conduciendo en el mar, y de frente ve una luz y dice: hay un barco que viene de frente. Y la luz del barco empieza a tirarle por señal, por código, le envía un mensaje al otro barco y le dice: gira 20 grados hacia tu izquierda, porque nosotros venimos de frente. Y aquel otro barco, con su luz, le envía mensaje en código de vuelta y le responde: gira tú 20 grados hacia tu izquierda. Y el capitán del barco del Navy dice: ¿pero qué se cree este le dice: yo soy un capitán, gira tú 20 grados hacia tu derecha, porque yo voy de frente. Y aquel le dice: yo soy un simple empleado, pero gira tú 20 grados hacia tu derecha. Y después vuelve el capitán del barco y le dice: yo tengo un battleship, yo tengo un barco de batalla, gira tú 20 grados hacia la derecha. Y aquel le responde: yo soy un faro, gira tú 20 grados hacia la derecha. Yo no puedo girar. Yo soy un faro aquí, un edificio que está en la tierra. Yo no puedo mover la tierra. Si tú sigues hacia adelante, te vas a estrellar. Esto es lo que hace la palabra de Dios en nuestras vidas. Nosotros pensando, gloria a Dios, nosotros pensamos que vamos bien, pero la palabra de Dios, cuando fueron a traducirla, le llamaban el canon. Alguien diga conmigo: el canon. El canon de las escrituras. El canon, lo que significa, esa palabra canon, lo que significa es una regla. La palabra de Dios es una regla. ¿Y para qué se usa una regla? Se usa para medir objetos. Yo puedo pensar que esta botellita mide 5 pulgadas, pero cuando yo la pongo contra una regla, me doy cuenta que no son 5 pulgadas, a lo mejor son 5 pulgadas y media. Eso es lo que hace la palabra de Dios en nuestras vidas. Nosotros pensamos que vamos en una buena ruta. ¿Por qué? Porque nuestros paradigmas nos han puesto un mapa delante de nosotros. Nuestras teorías, nuestras opiniones han puesto un mapa delante de nosotros. Y nosotros pensamos que estamos haciendo las cosas bien, porque posiblemente así como lo hicieron mis padres, así como lo hacen mis primos, así como lo hacen mis tíos, así como lo hace la gente en el barrio, así como todo el mundo lo hace. Pero la palabra de Dios es ese faro que te dice: gira 20 grados hacia la derecha, porque si tú sigues por donde vas, te vas a estrellar.
te vas a estrellar y duro. Tú no quieres recibir el golpe del impacto que vas a recibir si tú sigues haciendo las cosas como va. Aleluya. Aleluya. La verdad que me hizo libre. Marcos capítulo 8, vamos acá rapidito, para ver cómo voy cerrando esto. Marcos capítulo 8, vemos el paradigma de los discípulos. Marcos 8:14, te lo voy a repetir, dice: a los discípulos se les había olvidado llevar comida y solo tenían un pan en la barca. Jesús entonces les dice: tengan cuidado, ojo con la levadura de los fariseos y con la de Herodes. Ellos comentaban entre sí: lo dice porque no tenemos pan. Aquí vemos la expresión del paradigma de los discípulos. Lo dice porque él sabe que se nos quedó el pan. En otras palabras, nos está regañando porque se dio cuenta que fallamos. El paradigma es: Dios nos castiga porque ve nuestras fallas. ¿Con cuánto esmero la religión nos ha tratado de enseñar esto a nosotros? Y por el silencio que hay, puedo deducir que esto fue lo que nos enseñaron a toito, que es una palabra griega, esa es griega. Dios nos castiga porque Él ve nuestras fallas. Qué difícil ha sido sacar esta mentalidad de la iglesia, ¿verdad? Aún a pesar de todo lo que nosotros vemos en las Escrituras, aún a pesar de nosotros ver a Jesús ir detrás de los pecadores, de nosotros cada vez que abrimos los evangelios vemos a Jesús perdonando, vemos a Jesús haciendo milagros, no milagros por gente sana, ni perfecta, ni santa. Jesús haciendo milagros por gente pecadora, perdida, quebrantada y marginada de la sociedad. Y a pesar de todo lo que nosotros hemos visto una y otra vez, cada vez que abrimos las Escrituras, todavía la religión organizada nos mete por ojo, boca y nariz: Dios nos está castigando. Gente que no llega a la iglesia porque están en pecado. Mira las ramificaciones de este paradigma. Y están muy calladitos, yo creo que te ha pasado. Ay, mañana no puedo ir al culto porque me escocoté esta noche. Me fui a janguear, me escocoté. Y como me fui a janguear y me escocoté, pues mañana yo creo que tú sabes, yo mejor me conecto online. Yo voy a ver el culto por Facebook. Yo voy a ver el culto por YouTube, como dice mi hijo, por YouTube. Que nadie me vea, porque me da vergüenza, porque yo sé que Dios sabe lo que yo hice anoche. Ay. Gente que no llega a la iglesia porque pecaron. Mira lo ilógico de este paradigma. Es como decir: estoy enfermo pero no voy a ir al doctor porque el doctor me va a regañar. No voy a ir al médico. Me duele aquí, tú sabes, tengo malestar, pero no voy a ir al médico porque el médico, chacho, no. Pensamos que debemos ir al doctor solamente cuando estamos sanos. Mira lo ilógico del paradigma religioso. El que sintamos vergüenza cuando caemos en una condición por la cual Cristo vino a la cruz para salvarnos. Y cuando Jesús escuchó lo que ellos les estaban diciendo, Jesús les dijo: ¿qué pasa con ustedes? Que tienen ojos pero no ven. Ustedes no ven todo lo que yo he hecho aquí. Ustedes tienen oídos pero no han escuchado. No han escuchado mis prédicas, no han escuchado mis mensajes. No han escuchado cómo yo les estoy hablando a pecadores, cómo yo les estoy hablando a gente que falla, cómo
Tenemos que cambiar de mentalidad, iglesia. Este nuevo paradigma que nos viene a traer el Señor, yo te lo voy a demostrar con textos no del Nuevo Testamento, porque si yo tomo un texto del Nuevo Testamento podrían acusarme de estirar la gracia, pero quiero retar un poquito más el principio. ¿Van conmigo? Deuteronomio capítulo 28. Vámonos al viejo pacto, para que nosotros podamos ver que el carácter de Dios siempre ha sido este. No ha sido de castigar, sino que el carácter de Dios ha sido de cuidar a sus hijos. Este es el cambio de paradigma que vamos a tener hoy. Esta es la verdad que nos va a hacer libres hoy. Amén. Amén. Deuteronomio capítulo 28. Dice, desde el versículo 1 y 2, Deuteronomio capítulo 28, versículos 1 y 2. Dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán, y si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Él está diciendo, si tú oyes la voz de Jehová tu Dios, que yo te estoy comunicando, te estoy prescribiendo estos mandamientos, si tú oyes la palabra de Dios, si tú la pones por obra, van a venir todas estas bendiciones, van a venir sobre ti. Vamos a saltar al versículo 15. Acabamos de ver la promesa de bendición. La promesa de bendición. Ahora vamos allí mismo en Deuteronomio capítulo 28, ese mismo capítulo, el mismito. Deuteronomio capítulo 28, vamos a saltar al versículo 15. Deuteronomio 28, 15. Dice, pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. En otras palabras, Dios dice, no soy yo quien te castigo a ti. Aquí vamos a romper el paradigma. Aquí se rompe el paradigma porque el paradigma de castigo implica que Dios es como un papá molesto con una varita en la mano, esperando que tú falles para golpearte. Pero eso no es lo que dice el texto. El texto lo que dice es, yo te voy a comunicar cómo hacer las cosas bien. Si tú lo haces así, van a venir estas consecuencias, estas bendiciones. Si no lo haces, no soy yo quien te castigo, eres tú quien te castigas cuando escoges el mal. Quiero correr. Más claro, Deuteronomio 11:26. Seguimos en el viejo pacto, seguimos en el Antiguo Testamento, para que podamos ver cómo es que Dios opera. Deuteronomio capítulo 11, versículo 26, dice, he aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. Yo la pongo delante de ti, yo la pongo delante de ti. A un lado la bendición, a otro lado la maldición. Mira cómo la aclara. La bendición si oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os prescribo hoy, y la maldición si no oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios. Tú escoges. Jesús entonces vuelve en Marcos capítulo 8 y le dice, en Juan 8:31 le dice, ustedes van a ser libres
no por seguir los rituales, ustedes van a ser libres por cuanto reciban la palabra, porque en la palabra está la revelación de lo que es bendición y lo que es maldición. Tú vas a escoger, tú vas a escoger. Y yo declaro en el nombre de Jesús que se levanta una iglesia que quiere saber lo que está bien y lo que está mal, no conforme a mi propia opinión, sino conforme a la opinión del Dios creador del universo. Yo quiero saber. Yo no quiero seguir viviendo según mis propias opiniones. Yo quiero saber, y es que la palabra es clave allí en Deuteronomio. Él dice, si tú lo escuchas, vas a enterarte de lo que te va a traer bendición. Hay gente que no quieren escuchar. En el Nuevo Testamento dice que el mundo se apartó de la luz para que sus malas obras no fueran reprendidas. Hay gente que no quiere abrir la Biblia porque le temen a lo que la Biblia les va a hablar. Pero la Biblia no te va a condenar, la Biblia no te va a castigar. Tu comportamiento es lo que a ti te condena. Tus decisiones es lo que a ti te castiga. Cuando nosotros abrimos las Escrituras para enterarnos, yo creo en el poder del Espíritu Santo para redarguir nuestros corazones y alinear nuestras vidas a la perfecta voluntad de Dios. Para que nosotros podamos enterarnos de cómo Dios quiere que se hagan las cosas. Y cada vez que yo me entero de cómo Dios quiere que se hagan las cosas, Dios me entrega una llave en mis manos. Y esa llave a mí me abre una puerta de bendición. Esa llave, cada vez que yo obedezco lo que la palabra de Dios a mí me manda hacer, eso es una llave. Y todas las llaves espirituales abren puertas de bendición. Si tú oyeres, si tú prestaras tu oído para escuchar lo que Jehová tu Dios a ti te está mandando, lo que te prescribo, en el texto dice lo que te intimo. Mira que me estoy acercando a ti para explicarte estas cosas. Si tú solamente prestaras tu oído, serías tan bendecido. Si tú me prestaras tu oído para escuchar, si tú me prestaras tu oído para tú enterarte de cómo yo quiero que tú hagas las cosas, tú serías tan y tan bendecido. Pero cada vez que tú te haces de oídos sordos, cada vez que tú te niegas a escuchar, estás trayendo maldición sobre tu vida. No soy yo quien te castigo. No soy yo quien te castigo. Eres tú que te castigas cada vez que escoges el mal. Y esto va a cambiar un paradigma. Esto va a cambiar, y para sacarnos a nosotros de un paradigma de castigo, para traernos a un paradigma de cuidado. Cada vez que Dios te da un mandamiento, Dios no está buscando castigarte cuando fallas. Dios está tratando de cuidarte para que las malas consecuencias de esa mala decisión no vengan sobre ti. Él es un buen padre. ¿Y qué es lo que hace un buen padre? Educa a sus hijos bien. Cuando mi hijo hace algo, cuando mi hijo va a poner su mano sobre la hornilla prendida, ¿cuál es mi deber? Decirle no toque, porque quema. No es que yo lo quiero castigar por quemarse. Lo quiero cuidar para que no se haga daño. Así es la palabra de Dios. La palabra de Dios a nosotros nos está tratando de cuidar de las malas decisiones que toma el mundo. El mundo que quiere vivir alejado de Dios, el mundo que quiere vivir apartado de Dios, el mundo que quiere retar los principios bíblicos. Y si hay un tiempo en donde esto se ha visto más que nunca, en nuestro tiempo, en nuestra generación, en donde yo no sé si tú tienes los ojos abiertos o no, o yo no sé si tú estás dormido, pero estamos en medio de una guerra, y la guerra en la cual nosotros estamos no es la guerra en Ucrania. Bendecimos la gente en Ucrania, pero estamos en un medio de una guerra de principios, en donde tenemos una minoría que se creen que son mayoría, una minoría liberal. Lo que pasa es que son más ruidosos que la mayoría conservadora. Porque la religión por demasiado tiempo nos ha tratado de enseñar que esos roles políticos se los tenemos que ceder al mundo. Y por eso es que estamos como estamos.
porque le hemos cedido esos espacios al mundo. No hemos capacitado gente cristiana para meterse a tener posiciones de liderazgo en el gobierno. No hemos capacitado, no hemos motivado a la juventud a meterse en estos lugares. No hemos motivado a la juventud a tomar sus lugares de influencia. Necesitamos voces, necesitamos ser más vocales, necesitamos abrir nuestras páginas en Facebook, no para hablar por favor, cuando usted abre sus redes sociales, yo sé que usted lo ve, usted ve lo ruidoso, lo voy a decir más bonito, lo ruidosos que son esta minoría liberal, que quieren venderle al mundo como normal cosas que están en contra de la palabra de Dios. Pero por cuanto la iglesia se quiere quedar calladita, por cuanto la iglesia se cree que calladita se ve más bonita, por cuanto queremos evitar las confrontaciones, por cuanto no queremos caerle mal a la gente, no queremos confrontar a la gente, no queremos incomodar a la gente, pues mejor nos quedamos calladitos. Y por cuanto nos quedamos calladitos, parecemos minoría, pero la realidad es que no somos minoría, la realidad es que somos mayoría. El pueblo cristiano es mayoría, el pueblo de fe, el pueblo de valores, el pueblo de principios, el pueblo de creyentes, somos mayoría. Y nosotros tenemos la palabra de Dios, nosotros tenemos la verdad que va a liberar el mundo. Nosotros tenemos la verdad. Tenemos que atrevernos a hablar la verdad. Tenemos que atrevernos a hablar la verdad. Profundizamos. Este paradigma de castigo. ¿Alguien está siendo bendecido? Nos vamos ya mismo. Yo sé que ya es hora de comer, pero ¿está bendiciendo a alguien? Este paradigma de castigo ha producido una iglesia particular. Ha producido una iglesia castigadora. Una iglesia religiosa. Una iglesia que está más pendiente a los rituales y a los protocolos que al evangelio. Este miércoles pasado nosotros tuvimos un evento de jóvenes acá, que vinieron jóvenes de por lo menos 5 o 6 naciones diferentes. Y si usted viera esos jóvenes, si usted viera a esos jóvenes tatuados, si usted viera a esos jóvenes llenos de tatuajes, llenos de piercing en la cara, llenos de, en la iglesia con goja espetada. Estamos en la casa de Dios, ¿por qué no se quita la gorra esa? En pantalones cortos y en chancleta. Ay, pero este no sabe dónde está. A este su mamá no le enseñó valores, no le enseñó a vestirse, no le enseñó que la iglesia hay que venir vestido de cierta manera. Y está orando por gente y con todo ese montón de pantallas en la cara. Y con goja y en chancletas y... ¿Qué es eso? Esa es la voz de una iglesia sumergida en el paradigma del castigo. Una iglesia castigadora. Una iglesia que condena. Una iglesia que emite juicios, una iglesia que señala, una iglesia que tiene el dedo hacia el frente para señalar al pecador, una iglesia que se le ha olvidado que la misma gracia que está disponible para ellos fue la misma gracia que a mí me salvó, fue la misma gracia que a mí me rescató cuando yo estaba perdido, cuando yo era alcohólico, cuando yo era drogadicto, cuando yo era fornicario, cuando yo estaba completamente deprimido y perdido en ansiedad, con problemas de autoestima, completamente destruido, y esa fue la gracia que me alcanzó.
Esa fue la gracia que a mí me alcanzó. A nosotros se nos olvida de dónde Dios nos sacó. Y entramos, recibimos la gracia en el momento de nuestra salvación. Y muy rápido la iglesia se encarga de enseñarnos que Dios castiga. No es castigo, son consecuencias. Y las consecuencias, ¿tú sabes qué? No tienen nada que ver con lo superficial. Las consecuencias tienen que ver con las decisiones que tomamos en el interior. Y de la misma manera, como usted veía a esos jóvenes, todos llenos de tatuajes, todos llenos de pantallas en las caras, usted debió ver cómo esos jóvenes oraban por los enfermos, cómo esos jóvenes ministraban liberación, cómo esos jóvenes profetizaban con palabra precisa, con unción del Espíritu Santo, cómo esos jóvenes podían pasar horas arrodillados adorando al Dios Todopoderoso, con una entrega que los religiosos no tenemos, con una adoración apasionada que los religiosos no tenemos, porque nosotros ay, me despeino, se me ensucian los pantalones, tú sabes, yo que hoy me puse mi ropita más bonita, y yo que hoy me maquillé, ay no, porque es que si empiezo a llorar se me riega el maquillaje, que se te riega el maquillaje, olvídate de eso, pero usted provoque la presencia de Dios, usted ocúpese de tener su encuentro con Cristo. Sigo, paro. Cuando nosotros salimos del paradigma del castigo y entramos en el paradigma del cuidado y podemos entender que Dios está tratando de cuidarnos a nosotros. Dios no está buscando para castigarnos a nosotros, simplemente Dios está tratando de cuidarnos para que nuestras malas decisiones no nos traigan malas consecuencias. Cuando nosotros entramos en un paradigma de amor, un paradigma de gracia, un paradigma de cuidado del Padre Todopoderoso, salimos del paradigma de la iglesia castigadora y entramos en el paradigma de la iglesia cuidadora. En este punto de la historia, nosotros dejamos de condenar a la gente y empezamos a tratar de cuidarlos. Habían jóvenes todos llenos de tatuajes allí y con la cara toda llena de pantalla, que yo quería sentarme a sus pies para que me dieran estudios bíblicos a mí. A mí. Cuando entendemos realmente lo que es este evangelio que nos ha venido a traer el Señor, que el Señor está tratando de cuidarnos a nosotros de una levadura. Jesús les dijo, cuídense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Ese era el mensaje. ¿Saben lo que había acabado de pasar? Los fariseos, después de un segundo milagro de multiplicación de panes y peces, los fariseos fueron a donde Jesús. Usted búsquelo cuando tenga oportunidad, yo no me lo estoy inventando. Esto es Marcos capítulo 8. Después de un segundo milagro, porque Marcos documenta dos eventos separados de multiplicación de panes y peces. Después de un segundo milagro de multiplicación de panes y peces, donde Jesús alimenta con unos poquitos panes y con unos poquitos peces a más de 4,000 personas. Después de un milagro de esa magnitud, fueron los fariseos y se le pegaron y le dijeron, Jesús, danos una señal. Para ver si tú eres el que estábamos esperando. Eso fue lo que yo imagino que Jesús, y te cojo de... Pero Jesús tiene compostura, tú sabes, Jesús le dijo, no te voy a dar ninguna señal, nada. Eso fue todo lo que le dijo. Porque tu religión no te permite ver lo que está ocurriendo delante de tus ojos.
Tus opiniones. ¿Quiénes eran los fariseos? Por esto es que Jesús le dijo, cuídense de la levadura de los fariseos. ¿Qué es una levadura? Levadura es un hongo que se utiliza en la cocina. Se utiliza, los judíos lo utilizaban para hacer el pan con levadura, para que ese pan, la masa del pan se expandiera. Expansión, alguien diga conmigo, expansión. Porque es que cuando una mentalidad religiosa comienza a contaminar un área de tu vida, eso va a comenzar a contaminar todo lo demás. Eso va a comenzar a expandirse, a expandirse, a expandirse. Por eso que Jesús les dijo, cuídense de esto. Cuídense de estas mentalidades, cuídense de este enfoque. ¿Por qué? Porque es que esta gente están tan y tan aferrados a sus tradiciones que no pueden ver lo que está pasando delante de sus ojos. No se han dado cuenta que delante de sus ojos está el Salvador del universo. Delante de sus ojos está el Cristo, el Mesías. Delante de sus ojos, delante de nuestros ojos. Que nuestras opiniones religiosas no nos impidan ver la obra de Dios en nuestras vidas. Cuídense de la levadura. Cuídense de la levadura. Y ayer cuando yo estuve como 4 horas orando aquí ayer. Tuve un tiempo, ¿se nota? Aleluya. El Señor me habló ayer. El Señor me decía que el Padre, con todo y lo que Jesús maldecía a los fariseos, el Padre no se los quitó. Los fariseos eran como una plaga que seguían persiguiendo a Jesús. A todo lugar donde Jesús iba, ahí estaban los fariseos tratando. Aquí en esta generación le conoceríamos como los haters. Los haters. Los críticos. Los troles, le diríamos. En las redes sociales que está la iglesia tratando de hacer cosas poderosas y siempre hay uno que otro troll que trata de criticar. No, eso es lo que... ¿Los conocemos? ¿Conocemos bien? Ayer yo estaba orando por uno que me está persiguiendo. Y el Padre me dijo, no te lo voy a quitar. Me dio un versículo, te lo leo. ¿Te lo leo? Salmo 23. Salmo 23, versículo 5. Ya estoy terminando, ya nos vamos. Pero esto es importante para alguien. Salmo 23, ¿lo conocen, verdad? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Mira lo que dice en el versículo 5. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. En presencia de mis angustiadores. Deja de pedirle a Dios que quite los haters. Deja de pedirle a Dios que quite los críticos. Deja de pedirle a Dios. Deja que Dios te bendiga delante de ellos. Deja que Dios te bendiga delante de ellos. Que hablen lo que vayan a hablar. Que critiquen lo que vayan a criticar. Porque mientras ellos te critican, Dios te sigue bendiciendo. Mientras ellos hablan, mientras ellos riegan rumores y mentiras y falsedades, Dios ha decidido derramar de su gracia sobre ti. Cuídate tú, cuida tu corazón de la levadura de los fariseos religiosos que se dedican a criticar nada más. Olvídate de eso. Porque cuando llegue el día de nosotros presentarnos delante de Dios, Dios no le va a preguntar a ellos nada acerca de ti. Dios conoce nuestro corazón. Le dijo, cuídense de la levadura de los fariseos. Hablando de que cuídense de estar muy aferrados a las tradiciones religiosas. Cuídense de las críticas de esta gente que para eso es que son buenos nada más. Para criticar nada más. Que nada te detenga. Que nada te detenga. Dile a tu vecino que nada te detenga. Y después le dijo, y cuídense de la levadura de Herodes. Quisiera profundizar un poquito más allí, pero se me acabó el tiempo. Después le dijo, cuídense de la levadura de Herodes. Prepárate. Porque ¿quién es Herodes? Herodes era un gobernador en el imperio romano, pagano,
completamente perdido a la idolatría y al pecado. ¿Y cómo es que Jesús pone a los fariseos en la misma categoría de los mundanos? Ustedes se van a cuidar de la levadura de los fariseos, estos son bien malos. Eso es Jesús explicándonos, ¿verdad? En buen parafraseo boricua. No toques, no te pegues no los escuches, no les hagas caso, aléjate de esos paradigmas. Y Jesús pone a los fariseos en la misma categoría o en el mismo nivel de Herodes. Herodes, que era un hombre entregado al vino. Herodes, que era un hombre entregado al adulterio, al pecado. Venía Juan Bautista a confrontarlo porque él tomaba la esposa de su hermano para él también, él teniendo esposa. Y él era un hombre completamente desenfrenado. Herodes representa el apego a las cosas del mundo. Ustedes tienen que cuidarse. Por eso es que hay gente que dice, no, porque el evangelio de la gracia es un evangelio liberal. Léelo bien. Léelo bien. El evangelio de la gracia no es un evangelio liberal. El evangelio de la gracia sí, el de la gracia sí te revela que hay una gracia que te perdona y que te sostiene, aun cuando nosotros pecamos. Pero la gracia no nos da permiso para pecar. La gracia nos habilita para vivir en santidad. Dáselo fuerte si se lo vas a dar. Esta es la ventaja que tenemos nosotros por encima de los judíos en el Antiguo Testamento. Ellos tenían la ley, nosotros tenemos la ley más el poder de la gracia. Jesús no vino a abrogar la ley, no vino a cancelarla, Él vino a cumplirla. Y en Él se desata, en su cumplimiento de la ley, se desata la gracia sobre nosotros. Para que cada vez que yo peco, yo puedo mirar hacia la cruz y puedo recibir perdón. Cada vez que yo caigo, dice la palabra que si 7 veces cae justo, 7 veces Dios lo levanta. Hay una gracia que me sostiene, hay una gracia que me ayuda, hay una gracia que me llama, hay una gracia que me recuerda que Dios me ama, que Dios me está buscando, que Él quiere que yo viva para Él. Y esta gracia es la que a mí me habilita, es la que me habilita para yo acercarme a Dios, y en mi relación con Dios yo recibo el poder para vivir como Dios quiere. Yo te voy a pedir que tú te pongas de pie. Josué, si me pudieras acompañar en el piano, te lo voy a agradecer. Y Jesús les dijo a ellos: cuídense de este enfoque en los placeres, cuídense de este enfoque en la vanidad, cuídense del amor al dinero. Todo esto era lo que representaba Herodes. Cuídense del pecado, cuídense del egocentrismo, cuídense de creerse que la vida se trata de ti. No se trata de ti. No se trata de lo que tú quieres. Se trata de Cristo. Se trata de lo que Cristo quiere. Él quiere que seas salvo, que tengas un lugar seguro en su presencia. Él quiere que tengas seguridad de salvación, que si a Él le diera la soberana gana de venir hoy mismo en la tarde por nosotros, que nosotros tengamos la seguridad de poder mirar al cielo con la mente, con la cabeza en alto y decir: Cristo, yo te estaba esperando. Sin vergüenza, sin ese sentimiento de culpabilidad, sin ese temor de que si Cristo viene hoy es capaz que me quede, porque yo sé que mi vida no ha sido como debería ser. Y Jesús le dijo: cuídense. Dile a tu vecino: cuídate. Y esto era un paradigma que se tenía que romper en ellos. Se tenía que romper. ¿Y cómo fue que Jesús afiló sus mentes? Porque ellos no entendían. Jesús les hablaba y ellos no entendían. Ellos pensaban que Jesús estaba tratando de castigarlo, de regañarlo.
¿Cómo fue que Jesús afiló sus mentes para que ellos pudieran entender? Dice el texto, Marcos 8:17. Al darse cuenta de esto, Jesús le dijo: ¿por qué están hablando de que no tienen pan? Todavía no ven ni entienden. Tienen la mente embotada. Es que tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no oyen. ¿Acaso no recuerdan? Mira esto, mira esto. ¿Acaso no recuerdan? Cuando partí los 5 panes para los 5,000, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogieron? Y ellos dijeron 12. Acuérdate de lo que hice. Y cuando partí los 7 panes para los 4,000, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogieron? Y ellos dijeron 7. Entonces concluyó: todavía no entienden. ¿Cómo fue que Jesús afiló sus mentes? Para que pudieran entender que Él no está aquí para castigarlos. Él está aquí para cuidarnos. Para afilar sus mentes y para ayudarlos a entender, Jesús los hizo recordar sus bondades. Jesús los llevó a recordar: tú no te acuerdas lo que yo he hecho. Con lo cabezón que eres. Y mira cómo te salvé. Con lo cabezón que eres, que nadie se ofenda, yo me lo estoy diciendo yo mismo. Con lo cabezón que eres y mira cómo te sané. Con lo rebelde que tú eres y mira cómo yo rompí tus cadenas. Con lo cabezón que tú eres y mira cómo yo he sostenido tu casa. Con lo y tú todavía piensas que yo estoy buscando para castigarte, cabezón. Todavía no has entendido cuánto yo te amo. Ahí. Todavía no has entendido que yo lo que estoy buscando es cuidarte. Todavía tú no has entendido que yo lo que estoy tratando es de protegerte. Tú todavía no has entendido. ¿Qué es lo que pasa? Que todavía no has entendido. Yo necesito que tú recuerdes cómo yo estuve allí cuando tú pensabas que lo ibas a perder todo. Y yo puse mi mano y te salvé. Yo necesito que tú te acuerdes de cuando tú pensabas que te ibas a morir y yo puse mi mano y te salvé. Yo necesito que tú te acuerdes cuando tú pensabas que tus hijos se iban a perder y yo los rescaté. Yo necesito que tú te acuerdes de cuando tú pensabas que te ibas a ir en la bancarrota, pero yo puse mis manos y yo te salvé. Yo fui el proveedor que estuve allí para ti. Cuando tú pensabas que esa depresión te iba a matar, y allí estuve yo contigo. Cuando tú pensabas que esa ansiedad te iba a inhabilitar para vivir, y aquí estás tú hoy de pie todavía por mi gracia, por mi gracia, por mi gracia, por mi amor, por mi misericordia, porque te amo, hijo mío, te amo, te amo. Esto es. Esta es la verdad que a nosotros nos hace libres de una mentalidad de que, ay, no, tengo que ir a la iglesia porque si no voy a la iglesia es capaz que pierda mi salvación. Usted no sabe cuánto Dios te ama. Usted no sabe, usted no tiene idea si usted piensa que usted va a perder su salvación por cualquier error que usted cometa. Usted no sabe cuánto Dios lo ama a usted. Yo vivo rendido, yo vivo entregado, yo vivo comprometido con mi Señor. No es por temor a perder mi salvación, es por amor. Es porque yo he entendido cuánto me ama Él. Y yo puedo amarlo a Él porque Él me amó a mí primero. ¿De qué otra manera yo voy a responder? ¿De qué otra manera yo voy a responder? Oh, santo Dios, mi respuesta es adorar. Mi respuesta es adorar. Mi respuesta es adorar. Adorar. Adorar.
¿Qué más puedo hacer para yo agradecerle a Dios por su gran amor? Vivir en adoración por Él. Vivir en adoración por Él. Él ha venido para liberarme a mí del temor al castigo. No. Es cuidar de lo que Él quiere. Acércate a mí, hijo mío. Acércate a mí, hija mía, porque yo quiero cuidarte. Y así como yo te cuido a ti, yo quiero que tú cuides a mis hijos. Cierra tus ojos ahí donde estás. Padre bueno, Padre bueno, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Gracias, Señor. Gracias te damos, Señor, por tu gran amor. Gracias te damos, Señor, por tu gran amor. Gracias te damos, Señor, por tu gran amor. Te bendecimos, Dios. Te bendecimos. Kanda barrekele bereki, ayashakanda barrekande bereki shaka. Que se que taya shakanda barrekanda barreke.